questions are your thoughts about topics of the Unit 1 that you can express in Spanish, and I'm going to respond in Spanish too. So, well, let's beginning with the, I'm sorry. I think here is a Una pregunta mistake. rápida. ¿Sí? Si no me equivocaba, nos había comentado que en la clase pasada, los que no les tocaba exponer esa clase, nos iba a tocar hoy, ¿no? Ah, recuerdo que me pidieron que dejáramos lo de la unidad 2 para después del examen y Ah, ok, que ok. Sería entonces ya hasta después del examen. después del examen, ajá, y que hoy tuviéramos el repaso de los temas de la unidad 1 que yo no había abordado, que solo abordaron los compañeros, que fue Fabiola y de momento no me acuerdo quién fue quien habló de los retos, pero que, bueno, que yo les compartiera estos dos temas y les resolviera las dudas que tuvieran. Ah, ok. Sí, es que no he escuchado bien, pero entonces ya Ah, sería hasta después del examen. sí, o sea que ahora terminaríamos la unidad 1 de, o sea, de que yo les platique de los últimos dos temas y resuelva dudas si tienen de los temas previos. Ujú. Ah, ok. Y, ¿sí? Bueno, ¿para todos está bien que sea así? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, ok, Erika, ok, Fabiola, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Well, we are going to beginning with the challenge and limitation in knowledge representation. Here in the program, we in a list three uh, three areas or three activities that are for this challenge. But in reality, is that this challenge uh, impact in all cycle of knowledge representation and in all activities and different point of views. So challenge the main challenge and limitation in knowledge representation relate to the difficult of capturing, structuring, maintain, and using complex real-world knowledge in computer systems. This challenge appear in both the theory and practice of artificial intelligence systems. As Mauro told us, is really hard to capturing all the knowledge in the real world because it is not structured. It includes uh, knowledge um, that is related with experience on different things. Well, uh, these challenges and limitations impact in knowledge acquisition. I mean, the capture of expert knowledge, as well as in knowledge maintenance, reasoning complexity that is related with computational cost of of inference, trade-off between expressiveness and efficiency, handling uncertainty and incomplete knowledge, knowledge integration across sources, ethical uses, including bias,
fairness, transparency. That is the last point in our program. And even in scalability of knowledge bases. So, challenge and limitations impact in these eight aspects of knowledge representation. So, we are going to talk about each one. Talking about knowledge acquisition, one of the most well-known problem in knowledge management is the knowledge acquisition. The problem is capturing expert knowledge and converting it into a formalizable form is difficult. Why? Because human knowledge is implicit or tacit. Uh, this is a problem? Well, because an expert ignored all that he knows, and when is collaborating for construct a artificial intelligence system, uh, ignore all this implicit knowledge that he has. While experts often cannot fully explain their reasoning, uh, is natural for the way that they reasoning, but uh, they ignore how it works. Well, in the last point, knowledge extraction requires interviews, analysis, and conceptual modeling. This last point talk about the work and the difficult that us as experts in knowledge representation will affront, but this point is the less impacted in this problem. Is more problematic the two previous points. Well, these problems uh, have some consequences. What what are these consequences? Well, building large knowledge bases can be expensive, slow, and depending on human experts. About knowledge maintenance, uh, once knowledge is represented, the problem of keeping it up to date arises if this is not managed well. Inconsistencies appear in the knowledge base, so it's necessary uh, give maintenance the knowledge base. So the problem is that domains are constantly changing, and this includes legal regulation that are changing continuously. Medical knowledge is evolved too. Every day, the scientifics know new aspects of the medicine. Well, scientific information is evolving too, and institutional policies are changing. Well, the challenge is the system must be able to update rules, remove obsolete knowledge, and maintain logical consequences.
Well, um, about reasoning complexity, many representation systems use formal logic, but logical reasoning can be computationally expensive. So the problem is, as the size of knowledge base increase, the search space grows and inference becomes slower and the system may become impartial. For example, if we think about first order logic versus that is very expressive, but it can lead to computational complexity problems because is is more expensive for making reasoning. Well, about expressiveness versus efficiency, uh, there is a fundamental trade-off between expressiveness and computational efficiency. This is because we can think in two different kind of systems, one with high expressiveness and in the other hand with less expressiveness. So if we have a highly expressive system, uh, example first order logic, it can represent complex knowledge very well, but costly inference. Make an inference is very cost. As we are listen, uh, sorry, we have listened about uh, the cost of use, for example, ChatGPT, that says that if you make a question, it it costs a three. Well, the energy and the energy that consumed is very high. No? So uh, the inference is cost. Well, in the other hand, less expressive systems, example propositional logic, is fast inference. It has fast inference, but lower modeling capacity. So the challenge lies in balancing both factors, expressiveness and efficiency. About uncertainty and incomplete knowledge, the real world is rarely fully known. We don't know completely anything. So common problems include incomplete information, uncertainty. We don't have any. We are not sure about anything. Ambiguity because could be one or other thing, contradictory knowledge. Well, so systems based on classical logic struggle to handle these cases. Therefore, extensions such as the following have been developed, like fuzzy logic, probabilistic logic, and non-monotonic logic. Uh, since these new types of logic are necessary for artificial intelligence systems and for the um, more adequate knowledge representation, uh, was that we study about these types of logic some classes ago. What the point six is knowledge integration. Well, about this.
we must know that modern systems must integrate knowledge from multiple sources like databases, documents, sensors, the Internet of Things, or different sources in general. Uh, about this, the problem is that these sources can have different formats, different structures, and different meanings. So, uh, integrating the integration of these different sources is is hard and includes some challenge and difficulties. So this creates semantic interoperability problems. About the bias and ethical uses, we can talk. We can say that knowledge representation system also face ethical challenge. Uh, this challenge includes some risks uh, like data or rule biases. This is, lo voy a decir en español, es el sesgo de, de solamente incluir como ciertos datos y reglas como que representan solo a ciertas culturas o ciertos puntos de vista e ignorar el resto de información del mundo, ¿no? As well as algorithmic discrimination, lack of transparency, and privacy uses. Therefore, the need for the following is emphasized today is explainable AI, fairness, and responsible AI. Uh, Maybe recently you listen about the conflict with Anthropics. Do you know about this conflict with the USA government? ¿Han oído del problema de la empresa Anthropics con el gobierno de Estados Unidos? Sí. No, mi. Sí. Bueno, quienes sí han oído podrían comentarnos. Yo había visto que el gobierno de Estados Unidos, particularmente la CIA, estaba pidiéndole a Anthropic que les diera como acceso completo a la inteligencia artificial que desarrollaron, a Cloud, en su modelo más potente, pero que se los dieran sin los bloqueos éticos de seguridad que tiene. Exacto. O sea, lo que el gobierno de Estados Unidos quería es que a través de Cloud, que es la tecnología de inteligencia artificial de la empresa Anthropics, tener control de armamentos totalmente autónomos. O sea, que, que la inteligencia artificial pudiera decidir, tomar decisiones, por ejemplo, de desencadenar una acción bélica, ¿no? Eh, o sea, de disparar un arma, ¿no? De activar un arma que podría ser de cualquier tipo, ¿no? Y Anthropics, bueno, pues dijo que la inteligencia artificial aún no está preparada como para eso. O sea, podemos ver y recordemos de que Fabiola nos platicó y bueno, lo vemos en las noticias, que desde que hay, por ejemplo, robots médicos o asistentes médicos con inteligencia artificial, ha habido como varios errores, ¿no? Así como que operan a una persona de un órgano que no le correspondía, o sea, equivocan la cirugía o equivocan el órgano cuando el robot está operando. Entonces, o sea, esos son ejemplos claros de problemas que aún la inteligencia artificial no logra resolver bien. Y entonces Anthropic argumentaba que no puede ser, o sea, que hoy en día la inteligencia artificial es un asistente y que las decisiones las tienen que tomar los humanos. Entonces, que no podían dar esa, como liberar esto
para que las armas estuvieran controladas y que fuera la decisión de su uso recayera en la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a lo cual pues se desencadenó un conflicto y, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos pues le puso una restricción a la empresa y de hecho le prohibió ahora hacer negocios con el gobierno federal de Estados Unidos y también pues que empresas que tengan convenios o negocios con Anthropics también las van a banear, ¿no? Pero bueno, o sea, es este problema ético muy importante, ¿no? Esto de tener sistemas inteligentes responsables éticamente hablando. Mm. Well, let's continue. About the scalability, many symbolic systems struggle to scale. The problem is as knowledge increase, the size of knowledge base grows and inference time increase. Maintenance complexity increases too. This explains why hybrid neurosymbolic approaches are being explored today. So for increased scalability, the the ways for knowledge representation are limits. So it's necessary to explore new ways from include this information and the rate of add new knowledge to knowledge base. And for the moment, the best alternatives are a hybrid that includes deep learning or neural network with that use no symbolic knowledge representation and symbolic knowledge representation. Well, the key idea about challenge is that knowledge representation is not only a technical problem, but also an epistemological, computational, and social one, because it involves deciding what knowledge to represent, how to structure it, and how to use it to reason about the world, like in the problem of anthropics, no? So the challenge are not only computational, are about what make the representation, how struct, and how to use to. Well, I want to complete the idea of this challenge with the characteristics of good knowledge representation systems. There are 5 characteristics for a good knowledge representation system. One is the expressiveness, that is the characteristic related with representational power. Well, the second one is soundness, and the third is completeness. Soundness is the characteristic, these two together give us logical guarantees. Expressiveness is the characteristic that the system could express, we can say anything. If the system is capable to express anything, so then is expressiveness.
Sorry, I'm sick. Soundness in Spanish is solvencia, is the capability that the system um, for affront any question. In the first one, is it is capable to express, but in the number two and number three that are together here is the capability for affront requirements that is solvente y completo. Solvente no like a thinner or así, oh, is like that we can trust in the information and the rules that have for explode the knowledge. And the next is consciousness, that is efficiency of storage. And the last one is computational tractability. This computational tractability give us the possibility of know how the system make a decision. And these characteristics put stress to the knowledge representation system and increase the challenge that it affords. So the relationship between the challenge of knowledge representation system and the desirable characteristics of a good knowledge representation system are this. Well, since my point of view, um, here, well, I want to make a parenthesis. Uh, the information in the previous slides are take from the book, but these relationships are my personal opinion. So, well, the relationship between the challenge of knowledge representation and the desirable characteristics of good representation system can be understood as a tension or balance between theoretical goals and practical limitations. Why theoretical goals? Well, because uh, the user uh, ex- uh, think that that a knowledge representation system includes all these characteristics, but if it's very expressive, uh, our system is very expressive or it have expressiveness, then it must use a language, a rich language like, for example, first order logic. But if if we use first order logic, then consensus, efficiency of storage, and efficiency for making reasoning need more resources, is less efficient. So it is difficult to to achieve all these goals. So we need to balance the theoretical goals with practical limitation, because we have limitations in the hardware and in the time. So maybe we need to ignore some characteristics, some theoretical goals for make our system uh,
able to run in a specific hardware. In other words, the challenge arises precisely because it is difficult to simultaneously satisfy all the ideal properties of knowledge representation system. So it is not possible today. So we need to select what is more important for us in a specific case. I prepared this table with this challenge and desired properties. So here we have the properties, the meaning of this property, and associate challenge. If you want, you can take a picture of this slide. It has a summary about the challenge and desired characteristics of the system. So, about the expressiveness or representational power, it meaning that ability to represent complex knowledge like objects, relations, rules, and exceptions. And it is associated with the challenge of high expressiveness, increased reasoning complexity. The next one, soundness, solvencia, meaning all derived conclusions are logical valid with respect to the knowledge base. The challenge here is that requires careful knowledge maintenance and consistency control. Next one, completeness. The system can derive all logical valid conclusion, and the challenge is achieving completeness often increase computational cost. The next property is consciousness, and meaning that the knowledge can be stored efficiently without redundancy. Here I want to share with you in the book an example. Here is here. Well, the book here has an very an example that is very clear. So, put us an scenario. A knowledge base needs to store at the fact that 100 different specific animals, example, cat one, cat two, dog one, that all have 4 legs. So we are talking about some animals. Here in Spanish, necesitamos almacenar información de 100 diferentes animales, por ejemplo, perros y gatos que tienen 4 piernas. So we can represent the information in different ways. For example, in a flat declaration, we required 100 separate assertions. Using, for example, first order logic, we can make a formula like has 4 legs and in parentheses a variable or a constant. For example, has 4 legs, cat one,
has 4 legs, cat 2. Has 4 legs, dog 1. And we need 100 of assertions, 100 or formulas that are the same but with different subject. It is a very inefficient way to represent this scenario. In the other hand, we can think about a different way like this, no? Requires only 3 assertions, saving storage and improving inconsistency. Assertion number 1, cat is a mammal. Assertion number 2, cat is, dog is a mammal. And assertion number 3, for all X, mammal X, then has 4 leg X. In Spanish, ¿no? Un gato es un mamífero. Perro implica o es mamífero. Para toda X, si X es mamífero, entonces X tiene 4 piernas, ¿no? Tenemos solamente 3 reglas que ocupan este espacio y que nos permiten hacer inferencias en 2 pasos, ¿no? Si tengo un gato, uso la regla 1, hago la inferencia de que si es gato, entonces es mamífero, y la regla 3, de que si es mamífero, entonces tiene 4 piernas. Y solamente usé 2 pasos para saber que un gato cualquiera tiene 4 piernas. Mientras que, y solamente almacené 3 reglas. Mientras que en el modo ineficiente tuve que haber buscado entre 100 reglas a ver el cuál mapeaba con el gato en particular, ¿no? En promedio tendría que haber hecho 50 búsquedas y la cantidad de espacio que ocupé para almacenarlo fue mucho mayor, ¿no? Entonces, esto de, bueno, este es un ejemplo de lo que tiene que ver con consciousness, ¿no? O sea, esta eficiencia en el almacenamiento. And computational tractability, well, meaning that reasoning and inference can be performed in reasonable time. The challenge is often conflicts with high expressiveness. Well, so fundamental trade-off in knowledge representation includes tractability versus expressiveness. Well, we have different dimensions related with the characteristics of a good knowledge representation system. And in the way that these each one of these characteristics increase, the cost and the complex increase too. Here in the example, I put 2 characteristics, tractability and expressiveness. With both are lower, the complex reasoning are lower too, but the cost is low too, but the capability of the system is not as well as we need. So always we want to increase this characteristic, but that give us a cost or in time or in resources that maybe is too much for our practical condition.
Well, fundamental trade-off in knowledge representation is highly expressive system. For example, first-order logic is rich representation, but is expensive inference. A less expressive system, for example, propositional logic, is efficient reasoning, but is limited representation capability. Uh, well, why we want to study about the challenge of non-representation? Well, this challenge have importance for us because designing a knowledge representation system requires balancing expressiveness, logical guarantees, and computational efficiency. The main challenge of knowledge representation arises because the properties are not usually maximized simultaneously. It has practical implications. No? A modern artificial intelligence system often combine approaches. Symbolic knowledge representation implies reasoning and explainability. Other kind of approach like machine learning that use neural networks give us scalability and pattern dedication. So this gives rise to neurosymbolic AI, which seeks to balance the expressiveness and sorry, manejabilidad. Example, ¿no? Expressiveness versus computational traceability. Think in this scenario, representing academic rules in a university system. Suppose we want to represent the following knowledge. Every student enrolled in a course must have a valid student ID. We can use propositional logic for represent this knowledge as well as first order logic. I use these two types of representation because we study these two types in our course of discrete maths. So I know you know propositional logic and first order logic. So how we can represent this in a propositional logic? ¿Cómo podríamos representar este enunciado en lógica proposicional? Este enunciado de que cada estudiante inscrito en un curso debe tener un ID válido. ¿Cómo lo representamos? Pues recordando de nuestras clases de matemáticas discretas, pues bueno, esta es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Bueno, es un enunciado que puede ser verdadero o falso, entonces es una proposición y no tiene ninguna conectiva lógica, ¿no? Entonces es un enunciado simple. Sí, en lógica proposicional, pues la representaríamos con una variable de enunciado, ¿no? Una variable enunciativa, por ejemplo, la letra Miss, P. una Mande. pregunta. Y ahí, por ejemplo, como dice que todo estudiante se pondría pues, ajá, Sí, ajá, sí. Entonces, para en todo lógica, P podría ser. entonces, no, para todo P no. Pero sí, si lo hiciéramos en lógica proposicional sería simplemente P. Pero si lo hiciéramos en lógica de primer orden o cálculo de predicados, entonces sí, tendríamos un para todo X. Si X es estudiante inscrito en un curso, entonces X tiene un ID válido, ¿no? Entonces tendríamos, o sea, tendríamos
dos relatores, tendremos un para todo y dos relatores, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, dependiendo de que si vamos a usar una u otra, pues puede ser más conveniente. So, which is more convenient? What do you think? What's better for us? Use propositional logic or first order logic? Well, think about it, and we are continuing. So, representation using propositional logic. In our example, we have the statement student enrolled have a valid ID. So we can use a letter P, and that's all. No? It has some advantages and some limitations. About the advantages, we can say that it has a simple representation, fast reasoning, and low computational cost. We only need a letter, so it's very low cost. But about the limitations, we have that cannot represent individuals and cannot express universal rules. Even the statement says every student, we don't have any form to represent this universal rule and cannot relate multiple entities. So has some advantages, but some limitations too. And if we use first order logic, the formal representation could be for all x, parentheses, student x, that represent if x is student, and enrolled x, that represent x is enrolled in a course. Then if this conjunction well, we have a sorry, conditional, and the first part of the conditional is this conjunction, and this conjunction implies that has a valid ID x. So for all x, if x is a student and x is enrolled in a course, then x has a valid ID. As the same form that propositional logic, it has some advantages and some limitations. We can, as advantage, we have that can represent individuals and relationships. Here, the x variable represent individuals, and we can represent relationships with if is a student enrolled, then has a valid ID. Support universal rules and more accurate modeling of real domains. But talking about limitation, it is more complex reasoning and higher computational cost. So there are no one representation way that are only advantage that have only advantage. All have advantages and limitations. Well, here I make a conceptual comparison. Here we have the aspects that we can compare and or two systems of representation.
About expressiveness, propositional logic has a low expressiveness, and first order logic has high expressiveness. About reasoning complexity, propositional logic has low complexity, and first order logic high complexity. The ability to represent relationships, propositional logic has a limited ability to represent relationships, but first order logic has a strong ability to represent these relationships. And computational efficiency, propositional logic has a high computational efficiency, and first order logic lower computational efficiency. These aspects, expressiveness, we when that our system has high expressiveness. We want that our system has low reasoning complexity, and we want a strong ability to represent relationship, and want high efficiency. So we want high expressiveness like in first order logic, low complexity like in propositional logic, strong ability to represent relationships like first order logic, and computational efficiency. We want high computational efficiency like in propositional. So we have aspects, for example, here, we don't have this. We don't want this. We want first order logic, but in the next row we want like in propositional logic, and in the next row we want like first order logic, and the in last row we want like propositional logic. So there are no one that have all that we need or that we want. Well, K-learning insight. More expressive language represent knowledge better. Less expressive language reason faster. Therefore, design a knowledge representation system requires choosing the appropriate balance between expressive power and computational efficiency, depending on the application domain. So, like in this example, we don't have any model that has the better in all aspects. Like we saw here, all have advantages and limitations, but we are going to use one or other depending on the domain, no? Depending on the application domain. So what is more important for us, and thinking about that, we must to select what is the better way for representing knowledge in this case. So as an exercise, if you were designing an AI system for medical diagnosis, would you prioritize expressiveness or computational efficiency? Why? Would you prefer something like first order logic or like propositional logic? What do you think? What's better in medical diagnosis? Bueno, de lo que veíamos, hablando de los retos y limitaciones de la representación del conocimiento,
Estos retos incluyen la parte de adquisición de del conocimiento, de mantenimiento, ¿no? De mantenimiento del conocimiento, de la complejidad de razonamiento, del balance entre expresividad y eficiencia, del manejo de la incertidumbre y el conocimiento incompleto, de la integración de conocimiento proveniente de fuentes diversas, eh, los retos y limitaciones, hablando de aspectos éticos como el, el sesgo, la transparencia y también de la escalabilidad de las bases de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, estos retos pues incluyen o están muy relacionados con las características de calidad de los sistemas de representación del conocimiento, que incluyen esta expresividad, esta solvencia y completitud, la consistencia de la información y la trazabilidad computacional, ¿no? Entonces, eh, es importante tener en cuenta de que estos retos y limitaciones se derivan del hecho de que nosotros queremos cumplir con estas características como nuestras metas, pero tenemos limitaciones técnicas que no nos permiten cumplir con todo, ¿no? Entonces, eh, cada una de las características pues se va a asociar o por tratar de cumplir cada una de estas características vamos a tener retos asociados con ellas, ¿no? Este, y como veíamos en el ejemplo, para cualquier pieza de conocimiento que nosotros deseemos hacer un sistema inteligente con representación del conocimiento, pues vamos a tener diversas alternativas para modelarlo, porque hay muchos sistemas de representación de conocimiento. Hay sistemas basados en lógica, en grafos, en frameworks, en frames, en ontologías y diversos. Y aquí yo les puse de ejemplo de dos sistemas basados en lógica, porque bueno, es algo que ustedes estudiaron previamente. Y podemos ver con este ejemplo y con estos dos sistemas cómo no hay uno que tenga solo ventajas, ¿no? Que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, que aquí los tenemos resumidos, y cómo para una característica, mientras que uno tiene como, bueno, uno puede tener desventaja y otro ventaja, en otra característica es al revés, ¿no? Entonces, no hay como que digan, ah, pues yo me aprendo este sistema y ese es el que siempre voy a usar porque es el que está solo lleno de ventajas, no tiene ninguna desventaja, ¿no? No, o sea, siempre vamos a tener ventajas, siempre vamos a tener más de una opción y cada una de ellas va a tener ventajas y desventajas. ¿Cuál va a ser nuestro fiel de la balanza, no? ¿Qué va a hacer que nos inclinemos por una o por otra opción? Bueno, va a ser lo que sea más importante en el dominio de la aplicación, ¿no? O sea, en este tipo de aplicaciones, en este ámbito, ¿qué es lo más importante, no? Es que sea muy rápido o que me dé respuestas adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, les ponía yo este ejemplo, ¿no? Si tuvieran que diseñar un sistema para diagnóstico médico, ¿qué sería más importante para ustedes? ¿La expresividad o la eficiencia? Entonces, ¿queremos que responda en 10 nanosegundos o queremos que responda, que pueda interpretar correctamente los signos o los síntomas del paciente y pueda
generar una respuesta adecuada. Pues yo pienso que sea más analítico y que pues, aunque se tarde un poquito más, pero que dé mejores resultados. Sí, los demás que piensan muy bien, Naomi. ¿Qué piensan los demás? ¿No tienen una opinión al respecto? Sí, Isaac. Creo que cuanto mejor esté definido la instrucción que se le pide a la inteligencia artificial o ajá, al modelo, va a entregar mejores resultados. Ajá, pero ahorita en realidad no estamos hablando de la instrucción para el modelo, sino de cómo vamos a conformar la base de conocimiento que va a explotar el modelo cuando el usuario le haga construya una instrucción, ¿no? Entonces, digamos que la parte de la construcción de la base del conocimiento es previo a la etapa de explotación del modelo. Ujú. Entonces, pensando en qué forma, en qué sistema de representación del conocimiento sería más conveniente, sería, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué usarían ustedes? ¿Lógica de primer orden o lógica proposicional? ¿Cuál creen que atienda mejor los requerimientos de este problema particular? ¿Sí? Bueno, cada quien puede tener como una opinión diferente, no es como que haya la verdad, ¿no? La mejor solución. O sea, cada quien pues puede priorizar lo que considere más adecuado, ¿no? Este, eh, lo cierto es de que, bueno, por ejemplo, yo comparto la idea de Naomi, ¿no? Entonces, en este problema, pues creo que a mí me importaría más que obtener una respuesta correcta, eh, más que obtenerla rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo usaría lógica de primer orden, ¿no? Más que lógica proposicional, ¿sí? Pero bueno, cada quien pues puede tener su propio punto de vista y bueno, lo importante es como tener claro, o sea, tener claro que estas características de calidad o de un buen sistema eh, im- nos traen retos, ¿no? Y que siempre vamos a tener que estar lidiando con estos retos, o sea, retos en estas eh, tareas o partes de la representación del conocimiento y que pues dependiendo del dominio de la aplicación vamos a tener que escoger qué priorizamos, ¿no? Qué característica priorizamos y cómo esta va a traernos retos en distintas tareas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo que yo quería platicarles con respecto a, a estos temas a estos últimos temas que yo no había revisado. Y pues no sé si tienen alguna duda con respecto a esto o a los anteriores. O si quieren que, por ejemplo, del tema anterior veamos como la parte
como que le demos una revisadita a, a las diapositivas y vemos como la parte como de resumen. Sí, y si se puede hacer así como un resumen general de, pues, ajá, todos los temas, porque ya el lunes hice el examen, ¿verdad? Si el lunes es el examen, podemos hacer el resumen, pero a mí me gustaría más como oír sus dudas, porque es como más provechoso cuando se responden dudas que cuando se vuelve a repasar todo. A veces repasar todo es como, ay, qué flojera, eso ya lo oí una vez y lo voy a volver a oír. Pero bueno, ustedes me dicen, ¿no tienen alguna duda puntual? Así como que esto a mí me costó. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, así como un repaso súper rápido, vamos a comenzar con el 1.1, mm, que hablaba de qué es Knowledge Representation, el panorama histórico, las aplicaciones y beneficios del Knowledge Representation, ¿no? Entonces, teníamos la definición, ¿no? De que en el contexto de la inteligencia artificial, eh, no es como la codificación de datos o hechos, ¿no? Sino que incluye, pues sí, la información y las reglas para generar nuevo conocimiento a partir de esa información, ¿no? Entonces, de que la información nada más es información organizada eh, acerca de hechos o así, ¿no? Y que el conocimiento incluye pues la interpretación y el entendimiento eh, de esa información para una aplicación práctica, ¿no? Ujú. Que con el conocimiento pues sí tenemos almacenada información, reglas, relaciones, experiencias, y nos permite hacer inferencias, argumentar, hacer juicios, que la información responde a la pregunta ¿qué? Y el conocimiento puede responder a las preguntas ¿cómo y por qué? ¿No? Que lo usamos para hacer predicciones y generalizaciones, ¿no? Este, que hablando como de lo menos a lo más rico, tenemos los datos, la información, el conocimiento. Que la representación del conocimiento es un área de los sistemas de representación y razonamiento, que es parte de la inteligencia artificial simbólica. Perdón. Entonces, lo de representación del conocimiento se encuentra en el área de inteligencia artificial que se llama simbólica. Hay otra área que es la de las redes neuronales, que se llama subsimbólica, ¿no? O sea, las redes neuronales pertenecen a otra área. Las redes neuronales, y bueno, a lo que se le conoce como deep learning, que es un tipo especial de redes neuronales. Y bueno, es parte de la inteligencia artificial y es parte de las ciencias de la computación. En la parte histórica, pues esto es nada más así como para tener un panorama, ¿no? Dado que la representación del conocimiento incluye la codificación de información, entonces su historia, pues digamos que comienza con la historia de la representación de la información, ¿no? Y de ahí podemos tener cosas como de los
de las cuevas, las pinturas en las cuevas, las pinturas rupestres en las cuevas, ¿no? Donde mostraban tanto cosas eh, como de creencias y así, pero también como conocimiento de prácticas, por ejemplo, de cacería o de cosas así, ¿no? Y que incluyen desde esta información pictográfica hasta la evolución a los alfabetos, incluye también códices y demás, ¿no? Entonces, así. Y por otro lado, este, tenemos también que se nutre de esfuerzos de la humanidad por representación del conocimiento mismo, ¿no? Y tenemos ejemplos también antiguos de representación del conocimiento en esta perspectiva de que es información y relaciones que nos permiten generar conclusiones o juicios. Dentro de estos ejemplos de representación del conocimiento en la historia, podemos encontrar a la taxonomía de la clasificación taxonómica de los animales, ¿no? De Linnean, ¿no? Esto de que los seres vivos se dividen en reinos, el reino en filium, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Porque representa información y representa relaciones y nos permite, bueno, representa unas relaciones jerárquicas que nos permiten generar conclusiones o juicios, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo una especie, por decir algo, Canis familium, los perros domésticos, pues sé que pertenece a un género, a una familia, a un orden, y por lo tanto sé que tiene las características de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, sé que es del reino animal, ¿no? Eh, sé que es mamífero, sé que es vertebrado, entonces como es canino, entonces es mamífero, es vertebrado, es animal y por lo tanto, por ser animal tiene un sistema nervioso central, tiene sistema digestivo, tiene sistema locomotor, tiene, o sea, eso lo sé solamente porque es animal. Porque es vertebrado, pues sé que tiene un sistema esquelético, no sé qué. Porque es mamífero, sé que tiene 7 vértebras cervicales, que tiene glándulas mamarias, que este así, ¿no? Que es vivíparo, que entonces el ejemplo de la clasificación taxonómica de los animales es un ejemplo de representación del conocimiento, aunque no sea un ejemplo en computadora, ¿no? De la misma manera, la tabla periódica de los elementos es igual, es un ejemplo de representación del conocimiento, porque, por ejemplo, aquí nos dice, bueno, no está completa mi imagen, yo no me sé muy bien la tabla periódica, pero bueno, tenemos aquí agrupados los elementos por familias, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que aquí tenemos a los metálicos, a los no metálicos, a los gases nobles, y por ser de esa familia, sabemos que tiene ciertas características, ¿no? Y para cada elemento, pues tenemos ahí información que nos permite eh, hacer juicios y inferir cosas con respecto a ella, ¿no? Por otro lado, la parte de la representación del conocimiento, eh, ya en el área de la inteligencia artificial, pues decimos que, que es la almacenar datos y reglas. Y la parte de las reglas, pues, se estudia o se inicia con la lógica, ¿no? Entonces, esto se remonta a la lógica aristotélica y va evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, se nutre de formas de pensar y de rigor que permiten formalizar el conocimiento y formalizarlo en reglas, ¿no? Y bueno, pues aquí incluimos algunas cosas. Esto es como referente
que nos ayuda a entender un poco de dónde viene la representación del conocimiento y saber que no surgió de la nada un día, así cuando que, hoy apareció la inteligencia artificial y hoy surge todo lo necesario para representar el conocimiento, ¿no? Sino que va tomando del pensar humano a lo largo de la historia, ¿no? De esto no se preocupen para el examen, o sea, de esto no va a venir nada, pero bueno, es nada más como tener el referente. Igual y ya cuando llegamos a esta parte, pues sí ya hablamos de personas que ya estaban, ya pensando como en la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, Alan Turing con su prueba para, para distinguir entre que si algo es humano o lo hizo una máquina, ¿no? Y Marvin Minsky y John McCarthy, que son los padres de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ya. Luego lo de las aplicaciones, pues se aplica en sistemas expertos, en la web semántica, en el procesamiento del lenguaje natural, en la planificación y razonamiento autónomo y en sistemas de tutoría inteligente, ¿no? Aquí pues les ponía yo como un poquito de cada uno de los tipos más o menos que es, ¿no? Y les decía que en la parte de inteligencia artificial hay como dos grandes grupos que son o que eran excluyentes, ¿no? La inteligencia artificial simbólica, que es donde cabe lo de representación del conocimiento, y la inteligencia artificial subsimbólica, que incluye a lo que le llaman machine learning y que usa redes neuronales, ¿no? Entonces, en la simbólica lo que vamos a tener son reglas lógicas, ontologías o grafos que nos permiten extraer información de eso, ¿no? Y generar nuevo conocimiento a partir de eso que está guardado. Lo cierto es que un ser humano tiene que escribir esas reglas o esas ontologías con base en el conocimiento, tiene que identificar las reglas que cumplen esa base de conocimiento para, bueno, ese contexto o demás para generar la base de conocimiento que alimenta al sistema de inteligencia artificial. En contraparte, la subsimbólica, la máquina, nuestra red neuronal o nuestro algoritmo aprende por sí solo, no hay un humano que tenga que estar identificando los patrones o las reglas o así, sino que la máquina lo hace por sí sola. Entonces, igual que ocurre como con todo en el mundo, hay ventajas en la IA simbólica y hay ventajas en la subsimbólica, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios que tiene la IA simbólica y la representación del conocimiento es la explicabilidad, el razonamiento lógico, el control semántico del dominio y que requiere menos datos. Las redes neuronales requieren muchos datos para entrenarse y poder extraer los patrones de ahí. Bueno, aquí les hablaba un poco de qué era cada una de estas cosas. Por otro lado, pues tiene limitaciones, ¿no? Una limitación es en la escalabilidad, porque añadir nuevos elementos de conocimiento a la base de conocimiento previamente construido, pues implica el trabajo de un humano e implica también que tal vez una pieza nueva de conocimiento se contraponga con una pieza anterior. Entonces, eso hace que lo dificulte, ¿no? También es frágil ante la incertidumbre y dificulta el aprender automáticamente. De hecho, en esta área simbólica, no podemos decir de que el sistema aprenda por sí mismo, sino que tenemos que enriquecer la base de conocimiento para utilizarla en nuevas piezas que hayamos añadido, ¿no?
Entonces, eso es. Y bueno, como comentábamos hoy, pues en la actualidad se opta por unas aproximaciones híbridas que incluyen parte de simbólico y parte de subsimbólico con redes neuronales. Y bueno, eso con respecto a al 1.1, ¿no? A la parte histórica. Luego, con respecto al 2.2, al 1.2, lo de fundamentos de la representación del conocimiento. eh, la representación del conocimiento encuentra sus fundamentos en la lógica, ¿no? Este, y, y como mencionábamos hoy, pues la lógica clásica y la lógica formal, que es la representación formal de la lógica clásica, tiene limitaciones importantes, ¿no? Entonces, eh, no solo para la representación del conocimiento, sino para ordenar el razonamiento. Entonces, por ello, a lo largo de la historia ha habido distintas corrientes o movimientos lógicos que tratan de suplir como las limitantes que tenía el modelo anterior, ¿no? Entonces, bueno, eh, como la representación del conocimiento, pues incluye la representación de información y reglas, pues por eso es importante tener en cuenta de que las reglas pues son reglas lógicas y que existen diferentes sistemas lógicos, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo. El más básico que digamos que sí sirve, que es muy, muy ágil, muy práctico, es la lógica proposicional, ¿no? Pero está limitado con respecto a que no nos permite eh, tener reglas universales, que no nos permite identificar relaciones y una serie de cosas. Y entonces después surgieron otras lógicas, ¿no? Surgieron otras lógicas como las lógicas, también no nos permite inclusive modelar cosas que no sean bivalentes, ¿no? Como proposiciones que van a ser verdaderas o falsas a futuro, ¿no? Entonces surgen las lógicas dependientes del tiempo, bueno, las lógicas multivaluadas y las lógicas dependientes del tiempo. Un caso particular de estas es la lógica de Lukasevich, ¿no? Que es una lógica trivalente dependiente del tiempo, donde tenemos los valores de verdad, verdadero o falso y desconocido, ¿no? Que va a ser verdadero o falso una vez se ocurra un hecho, ¿no? Este, y bueno, también tenemos dentro de las lógicas multivaluadas, tenemos un caso particular que es la lógica difusa o la fuzzy logic. eh, También es caso de lógica probabilística. Y tenemos otros tipos de lógicas como las lógicas no monotónicas que nos permiten incluir eh, restricciones o excepciones cuando, cuando las conclusiones construidas a partir de la base del conocimiento previo es como contradictoria. Ujú. Bueno, dentro de las este, propiedades fundamentales de la representación del conocimiento, hay 5 propiedades fundamentales, que es la adecuación inferencial, la adecuación representacional, la adecuación heurística, la eficiencia y la no monotonicidad. La adecuación inferencial se refiere a que un sistema pueda hacer inferencias de forma adecuada, ¿no? Que con la información que tiene, pues genere inferencias adecuadas, ¿no? La representación adecuacional es que pueda representar eh, eh, de forma adecuada o que tenga la capacidad o habilidad de
representar o expresar lo que nos resulta importante de un contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer esta representación adecuada, pues necesitamos que nuestro sistema de representación del conocimiento pues tenga la riqueza suficiente y necesaria para poder expresar cualquier cosa del dominio que nos interesa en ese sistema, ¿no? Luego lo de adecuación heurística es que nos permita guiar la búsqueda de modo que podamos descartar o no tener que buscar en un conjunto muy grande de reglas lo que nos interesa. El ejemplo que veíamos hoy de que tenemos 100, los datos de 100 animales, perros o gatos, y queremos buscar si este animal en particular tiene 4 patas, pues no cumple con adecuación heurística en la versión esta de que está ineficiente, ¿no? Porque vamos a suponer que estaba escrito en la regla número 20. Entonces tengo que leer la primera regla y ver, pues no es, a lo mejor yo quería buscar de algo de mi gata se llama Arieti y quiero ver si Arieti tiene 4 patas o no, ¿no? Entonces, a ver, tiene 4 patas, pero aquí no está Arieti, está otro gato. Y así tengo que hacer 20 preguntas para llegar a la regla que habla de Arieti y decir, pues sí, Arieti tiene 4 patas. Versus esta que digo, Arieti es un gato. El gato es un mamífero. Todos los mamíferos tienen 4 patas, entonces Arieti tiene 4 patas. Y me tomó 3 preguntas a encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, esta representación tiene más adecuación heurística que esta representación, porque aquí pues tengo que hacer una búsqueda que, que la primera pregunta no me ayuda más que a discriminar a el individuo que se trataba en esta primera regla y no puedo descartar como un grupo grande de elementos en la búsqueda ni nada, o sea, tengo que ir repitiendo. En mi espacio de búsqueda solo se redujo en uno con esa pregunta, ¿no? La eficiencia, bueno, pues la habilidad de que pueda hacer procesos rápidamente. Lo cierto es que la eficiencia suele estar como, suele estar muy de la mano con la adecuación heurística, pero suele ser como en contraparte o así con la adecuación inferencial y la adecuación representacional, porque la adecuación representacional nos pide lenguajes más ricos y los lenguajes más ricos son menos eficientes. Y bueno, la no monotonicidad se refiere a que podamos incorporar nuevas reglas y nuevas piezas de conocimiento y descartar conclusiones previas cuando se contraponen a un nuevo hecho, ¿no? Entonces, esos son como las propiedades fundamentales de los sistemas de representación del conocimiento. Estas 5 propiedades son algo que deseamos que tengan los sistemas de representación del conocimiento. Ujú. En la presentación, pues yo les fui poniendo como ejemplos y estas incluía algunas tablitas donde como que resumía, esta lo eh, resume 4 de las 5, ¿no? Igual, esta es como, bueno, pues como un resumen, es como importante. Entonces nos dice que la representación del conocimiento nosotros podemos asociar con esta pregunta central, ¿no? ¿Puede el sistema expresar el conocimiento requerido en este dominio? ¿En qué hace foco? En la expresividad, ¿no? Que expresividad lo platicamos hoy. Eh, entonces, tiene como, permítame un momento.
Perdón. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? El principio, entonces, representación del conocimiento. ¿Cuál es la pregunta central que responde, ¿no? Bueno, en este caso, que si el sistema es capaz de expresar los requerimientos de conocimiento del dominio. Este foco en la expresividad, ¿no? ¿Qué es lo que nos asegura? Que tener un adecuado modelado de los conceptos y las relaciones universales y las restricciones. ¿Y cuál es el riesgo si no está presente? Bueno, que aspectos importantes del dominio podrían no ser formalizados o no, o sí que no podríamos formalizar algunos elementos del dominio. Con respecto a la adecuación inferencial, pues la respuesta que trata de responder es que si el sistema puede derivar nuevo conocimiento, ¿no? Hace foco en el razonamiento lógico. Lo que nos asegura es que la generación de conclusiones válidas a partir de las premisas y el riesgo, si está ausente o si no está presente, es que el conocimiento que se queda estático y puede resultar no operacional, ¿no? No operativo, no útil, porque no se puede inferir nada a partir de esto. La adecuación heurística, la pregunta que trata de responder es que si el sistema puede guiar la búsqueda de forma eficiente, hace foco en el control de la búsqueda. Lo que nos asegura es reducir el espacio de búsqueda y priorizar los caminos de razonamiento. El riesgo de que no esté es que es una explosión combinatoria y el problema de la solvencia, de la ineficiencia, ¿no? O sea, si crecen las reglas que tenemos que buscar, la búsqueda va a crecer exponencialmente y entonces va a ser inoperativo, ¿no? Y la eficiencia, pues busca resolver la pregunta de que si el sistema procesa el conocimiento de forma rápida, hace foco en el desempeño computacional y lo que nos garantiza es la escalabilidad, bueno, eh, que sea práctico el uso del sistema, aun cuando crezca la base del conocimiento. El riesgo es que el sistema, si no está, que el sistema llegue a ser tan lento o tan computacionalmente tan caro que sea inoperable, ¿no? Entonces, esto es como, ¿por qué nos interesan estas, se me olvidó el nombre, estas propiedades fundamentales de la representación del conocimiento, ¿no? Bueno, también platicamos aquí del ciclo de representación del conocimiento, que incluye la parte de adquisición del conocimiento, formalización, la construcción de la base del conocimiento, eh, la, la, bueno, el inference engine, ¿no? Y la solución de problemas. Este, esta parte de adquisición del conocimiento es la que se encarga de un dominio poder tener como claro toda la información y las reglas que lo rigen. La formalización es traducir eso a un sistema de representación del conocimiento, que puede ser un sistema lógico, un sistema gráfico o un sistema de frames. Con eso vamos a construir la base del conocimiento y luego sobre esa base de conocimiento podemos generar las inferencias. Estas inferencias se van a hacer con base en las reglas que están formalizadas en nuestra base del conocimiento, dependiendo del sistema de formalización que utilizamos.
y van a ser utilizadas para la solución del problema. Esto es un ciclo que puede estar, bueno, es un ciclo, ¿no? Entonces puede estar ahí como reocurriendo, pero también puede ser que, por ejemplo, regresemos desde el punto 4 de que hay nueva información y no pasemos a la solución del problema, sino a nueva adquisición, ¿no? O sea, como que aquí podemos estar regresando al punto 1 y al punto 2 desde, ya sea desde el 3 o desde el 4. Este, esta también debemos de tener en cuenta de que dependiendo del tipo de conocimiento, que hay conocimiento declarativo que nos dice qué es, o sea, la información del qué, eh, conocimiento procedimental que nos da información del cómo y conocimiento, metaconocimiento que nos dice información de el por qué o para qué, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de conocimiento, nos conviene un sistema de formalización u otro, ¿no? Entonces, eso es todo con respecto a esta presentación. No sé si tengan alguna duda. Y bueno, ya lo último fue lo que vimos hoy. Entonces, no sé si tengan dudas puntuales, algo que pueda ayudarles. Eh, Me gustaría como comentarles de que, bueno, esto que leemos o que hemos estudiado, no lo hacemos porque ustedes tengan como muchas definiciones o así, sino porque tengan en cuenta de que estos referentes nos van a ayudar a tomar decisiones de, de cuando estudiemos los distintos sistemas de representación del conocimiento, de qué sistema nos va a ser más conveniente en un problema particular o en un dominio en particular, como el ejercicio que hacíamos al final de la primera presentación de hoy, ¿no? O sea, de que si tengo este dominio, por decir algo, de un sistema de diagnóstico, ¿qué debería priorizar? ¿La eficiencia o la expresividad, ¿no? Entonces, igual tener en cuenta de estos, por ejemplo, cinco principios fundamentales de representación del conocimiento, cómo se vería su ausencia en un ejemplo particular o en un ejemplo particular, cuál no debería de descuidar o así. O sea, sí conocer qué es cada principio, sí conocer qué es cada característica de calidad, pero sobre todo poder identificarlos en un contexto, ¿no? O sea, saber, bueno, que esto no lo quiero para conocer las definiciones, sino para identificar su ausencia, su carencia o su importancia en un dominio específico. ¿Sí? Sí, Miss. Ok. ¿Alguna duda? Más o menos cómo sería la estructura del examen. El examen va a ser mayormente de opción múltiple. Ya escribí el examen, solamente escribí 2 preguntas abiertas para que ustedes pues no se sientan como presionados por escribir texto en inglés. En un momento dado, si en esas preguntas eh, se ven con dificultad para expresar su respuesta en inglés, la pueden contestar en español. El examen sí está todo escrito en inglés y tiene 15 preguntas de opción múltiple y tiene 2 de relación de columnas y 2 preguntas abiertas. Este, y pues bueno, eh, digamos que la mayor parte del contenido es de esta última presentación que vimos ahorita del tema 1-2.
En sí no incluí, creo que nada de historia. Pues ya. Muchas gracias, Miss. De nada. Profa, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Es con respecto a las exposiciones. Lo que pasa es que me metí al exe que hizo al inicio, pero no encuentro Ajá. yo mi número de cuenta. Ay, no me digas que no te puse exposición. Mira, lo cierto es de que el, ese día hice 2 archivos, Ujú. uno en el que tenía la lista de ustedes y les fui colocando la actividad y otro donde el tema y otro donde tenía los temas y les fui colocando el número de cuenta, pero el donde estaban los nombres de ustedes lo sobreescribí porque volví a bajar la lista de control escolar actualizada y no me percaté y sobreescribí el que tenía. Pero Y mira, se perdió. déjame checar y si no, pues te asignamos uno, ¿no? En la próxima sesión lo vemos, ¿va? Voy a, Va, voy a, voy a revisar y y ya en la próxima sesión lo, lo comentamos. Ujú. va, perfecto, sí. Gracias, profe. Bien, Víctor, de nada. ¿Algún otro comentario? Profa, tengo una duda. Dime. Más o menos las preguntas en general del examen, o sea, van a venir ejemplos de situaciones y lo que nosotros, como la pregunta que nos hizo hace rato. Sí, más o menos. Ah, ok, gracias. Ah, y conceptos, me imagino. Ningún concepto así como que escoge la definición de eficiencia. No, no va a venir. Ah, gracias. O sea, a lo mejor como la de hace rato, ¿no? Así de que, pues tenemos y usamos lógica de primer orden. ¿Cuál concepto no se lograría del todo, ¿no? Y a lo mejor sería, pues eficiencia. Ujú. Bueno, sí, más o menos así. Gracias, profa. De nada. Bueno, pues me despido porque ya me tengo que preparar para mi siguiente clase. Pues que tengan bonito fin de semana. Muchas Chao. gracias, Miss. Igualmente, descanse y pase lindo Hasta día. luego. Gracias, igualmente. Nos Igualmente, profe. vemos. Nos vemos. Gracias, bye. Recupérese pronto, Miss. Gracias. Hasta Nos luego, vemos. gracias. Hasta Hasta luego, maestra. luego, que Bonito estés día. bien. Gracias, igualmente. Nos vemos.